106.5. Bien, señores, continuamos con este programa de hoy dedicado a la lucha contra la violencia de género. Y vamos a conversar ahora con dos terapeutas. Bueno, están con nosotros ya hace rato Melton Pineda, que ha participado en todas estas conversaciones, y José La Luz, que ya se integró, y ellos un poco más adelante pues tendrán ya su enfoque, ¿no?, de hoy. Pero vamos a conversar ahora con Elaine Feli, que es terapeuta. Ella básicamente vamos a hablar de la educación para una nueva masculinidad, y también está con nosotros Lourdes Pérez, que es psicóloga, y entonces vamos a ver cuando una persona siente que está padeciendo violencia de género, ¿qué debe hacer en el caso de las explicaciones de Lourdes Pérez? Pero iniciamos con Elaine. Lo de la educación para una nueva masculinidad, ¿cómo se aborda? Muchísimas gracias y muy buenos días. Un honor estar aquí. Antes de comenzar, quiero aclarar que no soy terapeuta, soy educadora sexual. Son dos entrenamientos diferentes. Yo no doy terapia. Ok. Exacto. Eso es importante para aclararlo desde el inicio. Y lo primero que tengo que decir es que cuando nosotros entendamos el tema de la violencia desde un punto integral, donde estamos trabajando solamente con las mujeres y no hemos pensado en que los hombres son los que agreden a las mujeres, se agreden a ellos mismos y agreden a otros hombres, hasta que no incluyamos en la ecuación a los hombres y trabajemos salud mental masculina, estabilidad de las emociones, y que los hombres no tengan que demostrar cada microsegundo que tienen pene, que lo usan mucho y que no son gays, en una sociedad donde se le exige y se le discrimina igual que a nosotras en otra medida, entonces vamos a poder trabajar el tema de violencia. ¿Cómo se trabaja esa nueva conciencia en los hombres? Lo primero es hablando con los hombres desde otro ángulo, dejando de culparlos, de decir que son los malos, que son los infieles, que no sirven, que el Día de los Padres es el Día de los Perros, incluyendo a los hombres en la conversación desde las emociones. Los países que tienen una tasa disminuida de violencias han trabajado con los hombres desde la crianza, donde a los niños se incluye en el tema de los cuidados, donde no se le dice al niño que la calle es del niño y la casa es de la niña, sino que los dos son de la casa y son de la calle. Y los dos cuidan los muchachos. Y los dos cuidan, los dos friegan, los dos de alguna manera intervienen en el tema de las tareas. Y no solamente eso, ese niño puede ver a un papá afectivo, porque en esa sociedad ser papá es un valor. En esta sociedad seguimos diciendo que no hay nadie que cría mejor que una madre, y luego nos quejamos de que los padres están ausentes. O sea, estamos trabajando con niños y niñas que están viendo que mamá está criando sola, pero mamá está herida, porque papá le fue infiel, porque papá tuvo que demostrarle a otros hombres que tiene un pene, que usa mucho y que no es gay, teniendo otras mujeres, donde papá tiene que demostrar que es macho, y siendo macho, entonces es validado por otros hombres. Cuando hablas, algunos piensan que tu discurso tiene que ver con la temida, para muchos, ideología de género, entre comillas. Es que la ideología de género, te voy a decirlo de una manera bastante cortante, es un disparate. O sea, es la teoría más descabellada que he escuchado. La ideología de género no existe. ¿Por qué? Porque simplemente es una construcción que se ha hecho desde un grupo que ha querido de alguna manera intoxicar el tema de género. Para mí la ideología de género es un tema que lamentablemente lo que está haciendo es vedando el tema para que no lo hablemos desde un punto neutral. O sea, no hay que temerle. Es que no, es que eso es un disparate, o sea, no vale la pena ni discutirlo. Es como que hablemos, está de acuerdo con ella. Estoy de acuerdo. Sí, yo también. Esta mujer. Es como que hablemos de un tema desde el extremismo, no vamos a poder analizarlo. Entonces, si vamos a hablar de género, tenemos que hablarlo desde un punto de vista neutral. ¿Qué está pasando con el tema de violencia? ¿Por qué aquí no se habla de que aquí se suicidan más de 300 hombres al año en República Dominicana? ¿Y por qué no hablamos de la cantidad de niños y niñas que son abandonados por papá y que desde esa herida de infancia están traduciendo la violencia en sus emociones? ¿Por qué no hablamos de que la cantidad de tiroteos que se arman en Estados Unidos siguen gobernándolo los hombres? La masculinidad está haciendo un grito desesperado de que necesitamos deconstruirla para poder construir hombres sanos que no tengan que demostrar que son machos porque se sienten lo suficientemente masculinos. ¿Cómo, Elaine, desde el escenario de la familia
podemos trabajar eso cuando mamá tiene una construcción de lo que es un papá y papá ya tiene una idea de lo que es la mamá? ¿Cómo vamos trabajando eso, sobre todo ya con los niños? Desaprendiendo. Necesitamos, por primera vez, que si el gobierno le interesa trabajar este tema, pueda trabajar educación de la paternidad con las familias, entendiendo que las familias necesitan educarse para saber qué es el machismo, cómo se traspola el machismo a la familia y cómo papá puede ser un mejor hombre. No es que papá se va a convertir en mamá, porque muchos hombres entienden que el feminismo lo que está buscando es que los hombres se conviertan en mujeres. Jamás. Los hombres necesitamos hombres fuertes, necesitamos hombres poderosos, necesitamos hombres líderes, pero necesitamos hombres que sean buenos hombres. El problema de esto es que estamos construyendo hombres que son tan vulnerables que necesitan utilizar la violencia para validarse. Y ahí es que está el problema. Cuando tenemos madres y padres que entienden que si un niño llega llorando porque llegó el recreo, porque otro amiguito le dio, y no tienen que decirle, ¿por qué no le diste de vuelta? Písale la cabeza para que demuestres que eres un macho. Cuando comencemos a entender... Los hombres no lloran. Cuando comencemos a entender que los hombres también lloran, cuando comencemos a entender que la casa es de Tenemos todos, uno llorando aquí al lado tuyo a propósito. que no es un hotel y que obviamente tú no vales por el tamaño del pene. Tenemos todavía niños que lamentablemente la familia les sigue validando que el pene es simple y llanamente su cerebro. Y tenemos tías peleándose por cambiar el pañal a los varones. Estamos promoviendo un falocentrismo y por eso tenemos hombres que entienden que el pene, piensan con el pene y que el pene los define. Bueno, yo realmente estoy sorprendido con eso porque yo creo que eso no es así. Yo pienso que lo que determina la diferencia entre el hombre y la mujer en la sociedad actual es el dinero. Es el dinero, no es el falocentrismo, que eso pudo haber sido en una época determinada antes, pero ahora lo que determina la diferencia en las relaciones, el dinero, que cuando tú lo llevas al dimorfismo, a la diferencia física entre el hombre y la mujer, no es más que una concentración de la energía, del poder. El dinero es una energía social. La diferencia de hombre y mujer es que en el hombre es un factor, en el hombre las energías se concentran más porque tiene que cazar, tiene que recolectar. En la mujer no. Pero entonces la mujer tiene que transferir conocimiento, tiene que transferir inteligencia. De hecho, hay un estudio que se hizo en los monos macacos, donde la leche que la mona le ofrece a la cría macho está cargada de proteína. Pero eso la que le ofrece a la cría hembra es más ligera, porque la que le ofrece al macho es una leche diseñada para cazar. Y la que le ofrece a la hembra es un tipo de leche diseñada para los afectos. Entonces lo que yo quiero preguntarle a ella, que ha estudiado este tema, yo me pongo a ver que en la naturaleza las hembras que no son mujeres, oigan lo que estoy diciendo, las hembras que no son mujeres, cuando no están en estado de embarazo o en estado de lactancia, encogen sus mamas. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Pero la mujer, cuando estando no en embarazo, mantiene los mismos tamaños de sus glándulas mamarias. De hecho, si ve que se le están poniendo un poco chiquitas, se pone. Sí. ¿Me explico? Yo quisiera saber, y tú ves una perra, por ejemplo, cuando está parida, tú le puedes ver sus glándulas mamarias expuestas, pero cuando no está parida, no, tienes que buscársela. Eso mismo pasa con la vaca, que se le exacerban. Sí. Pero ¿qué pasa? Los chimpancés se le pegan cuando no están lactando. Pero ¿qué pasa con la mujer que las mantiene afuera? Bueno, eso es lo que yo quiero que ella me explique, porque yo lo que estoy tratando de entender. Ese es el tema. Yo creo que también la psicóloga Lourdes Pérez y vamos a entrar con Lourdes. Si nosotros no sabemos lo que es la diferencia entre mujer y hombre, nosotros no vamos a poder abordar es una diferencia biológica. No necesariamente. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con él, pero lo importante es lo que piensan ustedes. Es que si aquí estamos discutiendo el tema de la violencia de género y vamos a irnos a la parte biológica, antropológica, no vamos a discutir el tema que obviamente por el que me invitaron, que es violencia. Si estamos hablando, aquí no estamos hablando de que somos iguales, somos muy diferentes, biológica, orgánica, hormonalmente, somos muy diferentes. ¿Y usted no cree que de esa diferencia es que viene la violencia? Yo creo que sí. No, es que no. La violencia siempre va a ser
siempre va a ser... Vamos a oírla a ella. Un feminicida no nace feminicida. Un feminicida se hace feminicida. Y se hace en una sociedad que promueve la violencia como una manera de imponer el poder. Y lo hace de alguna forma a través de todos los recursos sociales que puede. Una de ellas es la violencia sexual. La violencia sexual es una manera de imponer el poder a través del falo, a través del pene, donde se convierte en un misil, y precisamente por eso la violencia sexual se traduce en que las mujeres no tienen las mismas oportunidades de poder salir a la calle, precisamente porque a través de ese misil yo te entro a la casa de donde pertenece, de donde el machismo te ha dicho que debes estar. Por eso cuando deconstruimos esos micromachismos, que son esas pequeñas frases que vimos en el anuncio, pues entonces comenzamos a hacerle entender a la sociedad completa que la violencia la paramos nosotros, cada uno de nosotros, pero cuando integremos a los hombres y los hombres utilicen su masculinidad para también parar la violencia, entonces vamos a habber de equidad. El problema es que solo estamos las mujeres. La psicóloga Lourdes Pérez también va a responder los planteamientos de José Laluz. Y con ella también entonces nos introducimos en el qué hacer. ¿Qué hacer? Porque básicamente vámonos a eso con ella. ¿Qué hacer? Si quiere, responde brevemente. Vámonos al otro enfoque. Es que ella respiró. Bueno, pero ella le respondió, vámonos al otro enfoque porque tenemos que avanzar. Julio, tenemos todo el tiempo. Para ti como hombre es fácil escuchar eso y quedarte callada. ¿Qué tú quieres? ¿Que abramos un debate sobre eso ahora? 30 segundos que ella responda. Y le van a responder también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo estoy a su lado y he sentido su reacción. Bueno, pero ¿y qué vamos a hacer? Bueno, no vamos a encerrar en eso. Pues hagan lo que pasa, que palabras traen palabras. Pero ella le dio su respuesta. Es que no hay palabras que traen palabras. Él tiene una posición, le puso. Ella le dio una respuesta y punto. Hay posiciones distintas y punto. Punto. Eso no es. Son posiciones distintas y punto. Yo no estoy de acuerdo, pero tú eres el coordinador. Se hace como digas. Seguimos entonces, ¿qué hacer cuando una persona entiende que está padeciendo violencia de género? Muy bien. Yo me voy a colocar desde el punto de vista distinto, pero no tiene que ser diferente, de lo que son hacedores de políticas públicas desde el ejercicio educativo, porque en ese momento entonces hay que entender el grupo. Cuando una persona se percibe en riesgo en una situación de violencia, lo que necesitamos es que esa persona se vea a sí misma. Entonces, entrar en una discusión sobre las diferencias, claro que me tengo que dejar provocar, el hecho de no implica qué. O sea, el hecho de que yo y tú seamos diferentes no implica que necesariamente mi respuesta tiene que ser de violencia o de dejarme violentar. Una cosa no tiene que ver con la otra. A veces movemos una lógica de pensamiento. En un Estado de Derecho no, pero en la naturaleza sí. Sí, entonces yo me voy a colocar desde el punto de vista de la individualidad, que es la invitación. Entonces, muchas mujeres al momento de empezar a verse con algunas dificultades, empiezan a entender que es un tema de ellas. Y va entrando a los servicios de psicología, que es mi caso, muchas veces argumentando que se sienten deprimidas, que están ansiosas, que tienen un problema de pareja y empiezan a identificar situaciones asociadas. Cuando entra al contexto, probablemente no tiene la claridad de que es víctima de violencia, porque un ejercicio público que es importantísimo sobre el tema de violencia, muchas veces accede la mujer a los elementos extremos, el feminicidio, la mujer que es excesivamente golpeada y no necesariamente accede a otras modalidades de violencia, ¿como cuáles, entre ellas la económica. Y ahí de nuevo voy a volver a dejarme provocar. Ciertamente no es cierto que solo las mujeres que tienen carencias económicas viven situaciones de violencia. De hecho, hay mujeres muy productivas que tienen un modelo de producción que su pareja no necesariamente es compatible o puede ser compatible con su modelo de producción y viven violencia, porque probablemente uno de los elementos, y es importantísimo que se sepa, es que la violencia no es solamente desde el punto de vista extremo. Hay mujeres que viven prácticas de violencia dentro de sus casas que no se perciben como víctimas y lo son. ¿Usted sabe lo que significa la palabra mujer? ¿Usted me quiere decir seguro? No, yo le pregunto que como usted dice que no es así, la diferencia económica. Lo que yo estoy diciendo, ¿usted sabe lo que significa la palabra mujer? Yo sé lo que significa la palabra aquí mujer. sabe lo que significa la palabra mujer. Pero da la indicación, José. No, porque tú eres el que pone el tema y tú quieres poder decir lo que es o lo que tú crees que es. Mujer. ¿Qué significa? Cuando tú descompones la palabra mujer etimológicamente viene de un vocablo que significa mulier. Mulier es un molusco. ¿Y?
baboso, débil. El concepto de mujer está construido por los hombres que definieron la sociedad. Búsquenlo en Google. Porque lo que quiero decir es que lo que yo quiero significar. Pero eso pasa con todo el lenguaje. No, porque ¿tú sabes qué significa la palabra hombre? Pero ajá, el diablo. Oye lo que yo estoy diciendo, Julio. Oye lo que yo estoy tratando de decir. Oye lo que yo estoy baboso. Búscalo. Yo no estoy de acuerdo con la palabra mujer. Yo lo he dicho muchas veces. Lo que pasa es que el lenguaje ¿quién lo hizo? En este momento el problema no es que tú seas mujer. Eso no es el tema. Aquí el no es el tema. Pero explicar que el lenguaje siempre ha sido una construcción de poder. Pero eso es lo que yo estoy diciendo. Tú me estás dando la razón. Pero déjame hablar. Tú pusiste la palabra mujer. Pues yo te puedo poner otra palabra. ¿Qué significa la palabra noble? Sí. Un hombre noble es un hombre bueno. ¿Y un hombre noble era un hombre bueno? No. Porque el mismo que construyó la palabra mujer construyó la palabra noble. Es una relación de poder. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo me voy a reconocer. Vamos, si no entendemos el problema, no lo vamos a superar. Perdóname, Julio. ¿Qué significa la palabra mujer? Entender el problema no es tener tu lectura del problema. Ahora yo te digo, Julio, ahora es más importante. Nadie buscó en Google lo que significa la palabra mujer. Porque tiene violencia. ¿Qué hacer cuando soy víctima de violencia? Señora Pérez, disculpe. Señora Pérez, disculpe. Sí, pero un segundito, María Elena. Lo que pasa es que entender el problema no es asumir como válido el razonamiento que en este caso tiene José del problema. Eso es una lectura. Y mucho menos reducir la discusión a la etimología de mujer. Vamos a poner los balones y un tabaco y vamos a brujear. ¿Brujeamos o hacemos ciencia? Un baño rojo en la cabeza. ¿Qué hacer? Ahora, ¿qué hacer cuando una persona pues entiende que está siendo víctima de violencia? Me recoloco. Entonces, cuando una persona, una mujer, empieza a identificar señales de prácticas de violencia en su entorno, específicamente en su relación de pareja, entonces lo primero es que necesita aceptar que eso lo está viviendo, independientemente de las explicaciones que puedan haber, independiente de la historia de su propia familia, porque muchas veces mujeres que viven violencia se ha identificado que vienen de experiencias de familia donde la violencia es común. Y eso no es tan fácil, porque mucha gente dice, ¿cómo ella aguantó un año de golpes? Es difícil, ella tiene una condición que no le permite aceptar eso. Y sobre esa condición quiero tocar tres cosas. Lo primero es que la manera como la mujer lo va interpretando va cayendo en ciertos errores de pensamiento que no tiene que ver con inteligencia. Hay tres elementos que se hacen. Primero, empiezo a generalizar y empiezo a decir, bueno, eso lo viven todas las mujeres, mi tía le pasó a mi hermana, le ha pasado a mi vecina. Eso es un primer elemento. El segundo elemento es que el control de su propio destino y de su vida lo pone en manos del otro y empieza a decir, realmente él me quiere mucho, yo no creo que él lo esté haciendo por maldad, sino que él tiene algún problema en su humor, que es que cuando bebe, y empiezas entonces a justificar. Y lo tercero es que empieza a darle mayor importancia al contexto de la relación que a su propia persona. Esos tres elementos le quitan la posibilidad de verse o en riesgo o siendo víctima. Por lo tanto, el primer ejercicio es entender que sí, que estoy viviendo violencia. Segundo, que todas las tareas de justificación, de excusar a su pareja, en lugar de mejorar, lo que va a hacer es dificultar. Y tercero, la falsa esperanza de que esto va a cambiar. Sí cambia, pero regularmente cambia para peor. ¿Cómo puede ayudar en ese caso familia, amigos, el entorno laboral, compañeros de trabajo? ¿Qué pueden hacer? Sí, lo primero es entender que sí, que la violencia es una situación que viven todas, cualquier mujer en cualquier nivel. No es cierto que la violencia es exclusivo para personas que no tienen recursos, que no han estudiado o que viven en pobreza. Probablemente lo que hacemos es acceder a través de los estudios, de los periódicos, a esa manera de violencia. Pero la violencia es común. Si hay algo que es democrático, es la violencia de género, lamentablemente. Todas las mujeres lo vivimos. Bueno, haciendo una revisión estadística de la violencia en Estados Unidos, la violencia de género, sobre todo, que fue una de las sociedades que primero la mujer reclamó derecho,
vimos que cuando se generó mayor nivel de violencia de género fue cuando las mujeres se incorporaron al tren productivo. Entonces eso tumba el discurso de que cuando una mujer no gana dinero es cuando una es violentada. Además, por ejemplo, yo conozco varias historias de personas que tienen buen ingreso, bueno, y está una generación de dependencia, el banco de emociones, todo lo que he vivido contigo me apega a ti. Y todo lo que tú has vivido conmigo te apega a mí, es decir, es difícil, tenemos hijos, la gente, la mujer nuestra y en el entorno nuestro no está casada para divorciarse, sino para seguir la vida y no quiero dejarme porque hay... Ok, ahora la pregunta, ¿cuál es? Entonces, mi pregunta es el dinero un factor o es la causa única? Es un factor asociado, no es la causa. Ciertamente, uno de los elementos que le he dicho es que muchas veces las mujeres que están en esa relación valoran por encima de su propia persona la relación, estar en el vínculo. Y en lugar de eso convertirse en un elemento que le ayuda, en un elemento que no le ayuda. Eso no significa que sea la causa, porque para yo entrar en una situación de violencia con una pareja, tengo que tener pareja. Entonces, lo que estoy diciendo es que es un elemento asociado. Causa es multicausal, que es lo que ustedes están escuchando. Ahora, yo me quiero recolocar. Lo que yo quiero es darle el mensaje a la mujer que está viviendo esa experiencia, porque ciertamente para el análisis de políticas públicas, para el análisis de la educación, para el análisis de los medios de comunicación, ver el grupo es importante, pero para la mujer que vive la experiencia, los datos de grupo le sirven si ella se empieza a ver como una víctima de violencia. Le sirven cuando le dicen eso es posible pararlo, no es parte de la naturaleza, eso no es cierto. Y tercero, cuando le dicen hay recursos en tu familia tiene que creerte, pero tu familia también tiene que entender que eso no es natural, no es normal y no es lo que las mujeres tienen que vivir. El vecino y la vecina tienen que entender que eso no es natural, sus hijos tienen que entenderlo, los medios de comunicación tienen que entenderlo, pero también además de las crónicas de dolor, necesitamos información como la que estamos haciendo ahora, dónde acudir. Si tú, lo primero regularmente que hacen es acudir a servicios psicológicos, y en el servicio psicológico decirle si la situación tiene que ser judicializada, y buscar los recursos. Bueno, solo en 30 segundos destacar dos elementos, solo lo mío no es una pregunta, sino una idea muy importante en la que debemos seguir reflexionando que nos ha dejado el AINE, y es que los hombres están dando un grito de que necesitan ayuda, y eso es importantísimo, y Lourdes, de que entendamos que la mujer que está siendo víctima de violencia en diferentes manifestaciones no se da cuenta, entonces no se lo reprochemos, vamos a ayudarla. Era ¿cuánto? ¿Cómo no? Brillante. Bueno, pues entonces muchas gracias a Elaine Félix, educadora sexual, que es muy distinto a terapeuta. Sí, muy distinto. Entonces, gracias. Y gracias a Lourdes Pérez. Las dos. Las dos. Exposiciones brillantes. Gracias. Cambio fuera.